no han dejado de crecer y de ir renovándose a medida que pasa el tiempo y trayendo consigo nuevas tendencias, sobre todo para nosotros jóvenes, quienes somos los cuales utilizamos más estas tecnologías como medio de entretenimiento. Esto también ha logrado traer grandes ganancias para quienes lo utilizan. Encontramos los 10 videojuegos que han marcado la historia. Entre ellos está Super Mario Bros. El segundo es el de Square Crash. El tercero es La Leyenda de Zelda. El cuarto es Far Cry. El quinto es Tetris. El sexto es Halo. El séptimo es Grand Theft Auto. El octavo es Final Fantasy. El noveno es Nave Estelar. Y el 10 es Historia de los videojuegos. Tiene su origen en la década de 1940 cuando, tras el final de la Segunda Guerra Mundial, las potencias vencedoras construyeron las primeras supercomputadoras programables como el ENIAC de 1946. Los primeros intentos por implementar programas de carácter lúdico no tardaron en aparecer y se fueron repitiendo durante las siguientes décadas. Los primeros videojuegos modernos aparecieron en la década de los 60 y desde entonces el mundo de los videojuegos no ha dejado de crecer y desarrollarse con el único límite que le ha impuesto la creatividad de los desarrolladores y la evolución de la tecnología. Consolas. En 1950 el 99% de los hogares norteamericanos disponían al menos de un aparato de televisión, una cifra que contrastaba fuertemente con el 9% de la década anterior. Era natural que diversas personas relacionadas con este mundo comenzasen a preguntarse si era posible usar esos aparatos para otra cosa que no fuese la simple recepción de programas. Ya en 1947 una compañía había explorado la idea de permitir a los espectadores jugar con sus aparatos de televisión. En la década de 1960, la década de 1950 había sido una época de falsos comienzos para los videojuegos. Casi todos los que habían explorado la idea la habían abandonado inmediatamente convencidos de que era una enorme pérdida de tiempo. El ajedrez por computadora era un campo de investigación fructífero, pero permaneció dentro del ámbito académico, lejos del campo de entretenimiento. La Brown Box, una empresa que trabajaba para el ejército, reconsideró una idea que había abandonado años antes, un dispositivo que, conectado a un simple televisor, permitiese jugar al espectador con su aparato. Aprovechando de su situación en la empresa, Bear comenzó a diseñar su aparato en secreto en los laboratorios de la misma, por miedo a que su idea pudiese ser considerada como un poco seria por sus superiores. En 1967 finalizaron un primer prototipo que incorporaba ya una serie de juegos, entre los que se encontraba el ping pong y un juego para dos jugadores en el que ambos debían acorralar al contrario. Luego de todo el proceso y negociaciones, la idea terminó rechazada. En la década de 1970, las primeras máquinas recreativas. A finales de los 60, Pete Pitt, un estudiante fascinado por Spragware, tuvo la idea de hacer una versión de juego que funcionase con monedas para su explotación en los salones recreativos. Desafortunadamente, el precio de hardware requerido para ejecutar el programa era mucho más elevado de lo que los propietarios de los salones, acostumbrados a pagar unos $1000 por máquinas electromecánicas de la época. Computadoras Space. Como Pete había descubierto Space durante sus días de estudiante en la universidad, pero a diferencia de Pete sí tenía un interés genuino en el negocio de entretenimiento, lo que, unido a sus altos conocimientos en el campo de la ingeniería eléctrica y de su dedicación al mismo, acabó dirigiéndolo a la misma idea que había tenido Pete. Introducir Space en los salones recreativos del país podría reportar una enorme suma de dinero. La primera videoconsola de la historia. Rat no había desistido de sus empeños y en enero de 1968 se había hecho con el primer patente por sus conceptos sobre videojuegos. Del mismo modo, había continuado presentando su Brown Box a distintas compañías para su posible comercialización y en marzo de 1971 se aprobó definitivamente la fabricación del producto, consiguiendo vender cerca de 130,000 unidades en la campaña de Navidad, todo un éxito que trajo la atención de numerosos emprendedores, entre ellos Nolan. El nacimiento de la industria.
El 24 de mayo de 1972, Nolan estaba entre el público asistente a una demostración de la Magnavox que estaba teniendo lugar en California. Tuvo la oportunidad ese día de jugar al ping pong, uno de los juegos que estaba incluido de la serie de la nueva consola. Y tras este episodio contrató a Alan, un ingeniero de Ampex, a quien puso a trabajar en una nueva versión de arcade del juego que recibió el nombre de POC. El liderazgo de Atari. El inmenso éxito de POC en 1972 reestructuró por completo el negocio del entretenimiento. Los videojuegos eran más novedosos y confiables que los juegos electromagnéticos típicos de la época, pues carecían de elementos mecánicos susceptibles de rotura y desgaste. En 1973, 15 compañías habían lanzado al negocio de los videojuegos, un negocio que un año antes estaba exclusivamente en manos de Atari. Los videojuegos de estas compañías no dejaban de ser simples copias de POC, mientras que la compañía que había creado el juego original seguía aportando nuevas innovaciones. Ordenadores personales. El ordenador, medio donde había aparecido originalmente los videojuegos, era un lujo de alcance de muy pocos todavía. A mediados de la década de 1970, los primeros ordenadores personales comenzaron a aparecer en esa época, pero al principio crecían de monitor, y el único dispositivo de visualización eran las lentas impresoras que los usuarios podían conectar a sus máquinas. El éxito de los videojuegos trabajó la aparición de los primeros videojuegos programados por los usuarios de estos aparatos, pero las tremendas limitaciones de la primera generación de los ordenadores personales imponían ciertas limitaciones al desarrollo de los programas. La lentitud del sistema dejaba a un lado la posibilidad de crear juegos de acción y provocó de manera natural la aparición de juegos conversionales o por turnos. La inmensa mayoría de esos juegos resultan sumamente crudos, siendo versiones de juegos clásicos como el ahorcado o el juego de los barquitos. Apple II. Mientras tanto, los nuevos ordenadores personales como el Altair 8800 o el Kit 1 iban haciendo su aparición en el mercado. Steven, tras finalizar su trabajo con Bragg de Atari y haber vendido sus primeros Apple I, había decidido construir un ordenador personal más potente, una máquina que dispondría de gráficos en color, sonido y conectores para los controladores de juegos y para los receptores de televisión. Junto a Steven presentó su idea Nolan, pero este la rechazó. Nuevas consolas. A principios de 1976 se encontraba preparando uno de sus proyectos más importantes, la nueva consola Atari 2600, también llamada Atari VCS, que iba a ser la primera en utilizar tecnologías de microprocesador y la primera de la compañía en utilizar cartuchos intercambiables. Los problemas económicos por los que atravesaba la empresa hicieron retrasar el lanzamiento del nuevo aparato, y en agosto de 1976 apareció la nueva Farichip Channel, una máquina de una empresa rival que adelantaba por primera vez la tecnología de Atari, hasta entonces líder indiscutible del mercado. La nueva consola incorporaba dos juegos de tipo POC en su circuito ROM. A principios de 1978 el nuevo mercado de las consolas de videojuegos domésticas estaba ya perfectamente definido. La invasión japonesa. En 1978, tras presentar una demanda a Atari por haberse basado en Ping Pong de 1972 para su éxito POC, Magnavox introdujo su ODOSI 2 para hacer competencia a la VCS 2600 de Atari. La década de 1980, la edad de oro de los videojuegos, 1978-1983. En el verano de 1982 la fiebre por los videojuegos aumentó considerablemente. Desde que Space irrumpió en el mercado en 1978, los ingresos generados por la industria había pasado de los 454 millones de dólares de este año hasta los 5.313 millones de 1982. Las más importantes compañías dedicadas al negocio del entretenimiento habían creado sus divisiones de videojuegos.